Hola, soy Eric Iturra y en esta ocasión quisiera invitarte a reflexionar acerca de una creencia muy extendida durante el último tiempo. Y es acerca de que todas las opiniones son igual de válidas o que todas las opiniones deberían ser igual de respetables. Cuando ponemos atención a las conversaciones cotidianas, estoy seguro que podrás reconocer en tu propia experiencia cómo hemos pasado de tener una opinión a que tu opinión sea parte de ti como si se tratara de tu cuerpo físico. De modo que si alguien cuestiona, critica o rechaza explícitamente tu opinión, eso sea considerado en muchos casos como un rechazo hacia tu persona. De ahí que para muchas personas una crítica a su opinión le resulta incómodo o hasta doloroso. Y el error se encuentra en lo siguiente, en hacerlas tan personales, tan significantes, al punto de convertir sus opiniones, teorías, a veces hasta simples conjeturas, en parte de su identidad. Y entonces tomar la crítica a una opinión como si se le atacara de modo personal. Se ha extendido irracionalmente la creencia de que todas las opiniones son igual de válidas, que todas las opiniones deben respetarse, que hay que ser tolerantes, que todo es relativo y otras creencias que se relacionan. Pero seamos honestos, ¿de verdad te parece que todas las opiniones valen lo mismo? ¿Y que hay que respetar todas las opiniones? Un ejercicio sencillo sería entonces aceptar que es equivalente quien promueve ideas racistas a quien promueve la educación como un pilar esencial para el desarrollo de la sociedad. ¿Estarías de acuerdo en que ambas opiniones son verdaderamente respetables? Piénsalo por un momento. Estoy seguro que tu respuesta es que no. No es aceptable de ninguna manera apoyar ideas racistas. Bajo ninguna circunstancia son ideas respetables. Aunque quien las promueva tenga derecho a expresar su opinión y a ser respetado como ser humano. Eso no lo vamos a poner bajo cuestionamiento. Pero, entonces, ¿de verdad te parece que todas las opiniones valen lo mismo y hay que respetar todas las opiniones? No. Y por ejemplo, particularmente si algo nos enseña la ciencia, es que a las opiniones, a las ideas, teorías, modelos, hay que someterlos a crítica, al análisis, hay que refutarlas, sacudirlas y presionarlas hasta que, bien, se derrumban o prueban su consistencia con los hechos conocidos. Para Ortega y Gasset existe una distinción entre las ideas y las creencias. Es así como explicita que una persona es conductualmente coherente con sus convicciones más profundas o creencias y que por esa razón pocas veces se puede seguir una lógica lineal entre el discurso acerca de un tema y su conducta, porque señala que las personas hablamos nuestras ideas pero no realmente nuestras creencias. Entonces, para este autor, la creencia se trata de un modo de entender la vida dado por aquello que no se piensa, aquello que no pasa por un examen de la razón, sino que más bien se da por hecho. Y esa es la manera en que un suceso o una creencia cualquiera, al creerse y no razonar acerca de su veracidad, afecta directamente la conducta. Se puede observar una relación causal entre lo que se cree a nivel inconsciente, la respuesta emocional que esa creencia suscita, las decisiones que se toman en nombre de esa verdad y finalmente la conducta que resulta. Ahora volvamos a la cuestión de fondo. Es habitual escuchar o leer frases relacionadas con el respeto que deberíamos tener por las opiniones. Respeto tu opinión, pero no la comparto. Respeta mi opinión, como yo respeto la tuya, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque estamos poco acostumbrados, la discusión es un ejercicio necesario.
Su propósito es un enriquecimiento mutuo para lo que se necesita cumplir con ciertas reglas. Y una de esas reglas es el respeto. Pero ¿a quién debemos respetar? ¿A la opinión o a la persona? A la persona. Incluso si su opinión me parece destemplada, irracional, absurda o violenta. Porque también en ello puedo ver mi propia humanidad, que está ahí puesta en juego, a ser consciente de mis decisiones presentes y que mi actuar a veces también ha sido irracional, absurdo o violento. Esto me permite ver a la persona, ver al otro con consideración, como un igual, ambos imperfectos. ¿Y qué significa verlo con consideración? Le miro sin miedo, sin pena y sin rabia. Le respeto. Desde ese reconocimiento a la persona, entonces puedo ser firme y tajante para sacudir y discrepar con sus opiniones. Entonces se respeta a las personas, se respeta su derecho a opinar, pero de ningún modo se respetan sus opiniones. No es tolerable respetar opiniones antidemocráticas, por ejemplo, o racistas u homofóbicas. Ahora, podemos hacer otra observación relacionada. No todo es relativo. Y eso es independiente si queremos formularlo como un relativismo epistemológico, cultural, hermenéutico o incluso ético. Primero, porque si aceptamos esa premisa, también entonces sería relativa a la afirmación de que todo es relativo, que se conoce como la trampa de Epiménides, quien afirmaba que todos los cretenses eran unos mentirosos, sabiendo que él mismo era un cretense. ¿Decía entonces Epiménides la verdad? Y en segundo término, sería relativo el respeto para quien sostiene esta postura, y cualquier otra, por supuesto, con lo cual la inexistencia del respeto recíproco pondría en riesgo cualquier posibilidad de convivir entre seres humanos y entraríamos en una dinámica básicamente de supervivencia. Entonces, este razonamiento no tiene pretensión de igualar valores y principios, excepto el respeto como ese hilo conductor de una sociedad, en que conviven personas con valores y proyectos de vida diferentes. Vale decir que cada uno puede hacer de su vida lo que mejor le parezca, siempre y cuando no atraviese el mismo derecho de los demás. Ahora pensemos esto. Si de verdad todo fuera relativo, moral o científicamente, ¿qué sentido tendría buscar la verdad o el desarrollo más allá de lo conocido en el saber? ¿Acaso no es este el sentido de la investigación? Cualquier adelanto que nosotros queramos pensar de la humanidad, en los quehaceres de la ciencia parten necesariamente de la base que existe algo que investigar como verdad dentro de un contexto. Y de allí entonces suele apreciarse que existen mejores caminos que otros para un propósito dado. Entonces, ya podemos decir que para que una opinión sea considerada válida es necesario que se presente la suficiente evidencia a su favor, o de lo contrario, esa opinión presumiblemente sea falsa, incorrecta o al menos sin sustento. Pero hay ocasiones en que vemos cómo se pretende hacer espacio a ideas tan absurdas como suponer la existencia de un círculo cuadrado. Y el problema no es que lo piensen, sino el hecho de querer establecerlo como una verdad irrefutable. Pero que si la cuestionamos un mínimo, entonces las personas suelen responder con alguna descalificación personal y como mínimo la calificación de intolerante. Y claro, porque todas las ideas son respetables, que todos tenemos algo de verdad, que todo es relativo y que tenemos que ser tolerantes según esas mismas ideas. Pero bien vale preguntarse, ¿de qué modo puede
calificarse la conducta de una persona que llama a otro intolerante por cuestionar o rechazar una idea. No hay razón de participar en una conversación y hacer caso omiso de opiniones abiertamente falsas, irracionales, poco plausibles y que fomentan la ignorancia, la intolerancia y también a veces el resentimiento. Es verdad que durante los primeros años de vida adquirimos y aceptamos muchas opiniones de modo acrítico. Podríamos decir que es casi propio de nuestra naturaleza biológica y hasta podría ser considerado como fundamental para sobrevivir, como por ejemplo aprender el lenguaje. Pero esta situación no tiene por qué ser mantenida una vez que ya somos adultos. Adquirir y construir opiniones es algo que hacemos casi intuitivamente, pero es necesario someter nuestras opiniones al escrutinio de la razón, al contraste con los hechos, con las evidencias o con los estados de las cosas para verificar si coinciden o no. O disponer de razones fiables que le den sustento y entonces podamos decir que le apoyen. Y si hemos mantenido opiniones falsas, infundadas, incorrectas o inaceptables, también podemos decir de que nos haríamos un bien en decidir abandonar esas ideas infundadas, incorrectas o inaceptables. Es mejor una verdad incómoda que una mentira confortable, salvo por supuesto alguna circunstancia que constituya una excepción, porque no es inocuo tener opiniones falsas y la historia lo demuestra de modo contundente. Todos somos ignorantes en muchos temas. Y seamos claros, la ignorancia no es equivalente al conocimiento. Y ambas no son maneras válidas de interpretar la realidad. Es mi opinión, debes respetarla, es una falacia recurrente presente en muchas discusiones. Yo respeto tu derecho a tener esa opinión, u otra en concreto, la que quieras. Pero no respeto tu opinión si es absurda, o tengo la certeza de que es falsa, o no coincide con las mías. El escepticismo, por ejemplo, plantea que la verdad no puede ser conocida o no existe, y por ello, en apariencia, aceptaría variedad de opiniones todas igualmente válidas. Pero si aceptamos esa idea, entonces, ¿cuál es el incentivo de opinar o para creer una u otra opinión? Si todas las opiniones son igual de válidas. Y por otro lado, ¿cómo distinguir y premiar aquellos resultados de experimentos más serios respecto de aquellos que no lo son? ¿Cómo estimular el estudio y la investigación frente a la demagogia y el populismo? Yo puedo opinar, por ejemplo, de ondas gravitatorias, tema del que no tengo idea, y hacerlo, sin embargo, en internet, al igual que un premio Nobel de Física estudioso de esa materia de la física. Y ambos mensajes estarían disponibles de la misma manera para cualquier lector. Pero es el lector quien debe aprender a distinguir entre una opinión estudiada e informada respecto de aquella que no lo es y que solo busca dar algún sentido de tipo personal, algún interés personal. Y esa distinción no es una habilidad que suceda de manera espontánea. Se debe aprender y sobre todo practicar. Entonces, la creencia de que no existiría diferencia de valor entre ideas es un error. No todas las opiniones son respetables, pero sí las personas. No tiene el mismo valor afirmar que 1 más 1 es 47 que afirmar que 1 más 1 es 2. En ese sentido, la educación debe negarse a ser un simple instrumento para fines inmediatos y recordarse para quién educa y para qué educa. La educación
no debe entenderse ni es cuestión de aprender habilidades para ganarse la vida o de desarrollar aptitudes para hacerse rico. O si lo quieres, no necesariamente para eso. O no solo para eso. Porque es el desarrollo de capacidades, es el desarrollo de talentos a través del pensar y que aquel que estudia sea capaz de pasar de unas ideas a otras, incluso si de momento o en apariencia no sirven de modo utilitario, pero estoy seguro que harán a esa persona más humana y más realizada. Ese desarrollo como ser humano no hay ninguna cantidad de dinero que lo pueda pagar. Cuando esto no sucede, cuando la educación no asume su lugar, las sociedades se vuelven esclavas de las sensaciones, de los sentimientos o de la diversión y no suelen dar valor a pensar para aprender. ¿Cuál es el resultado? Personas fáciles de manipular por los círculos de poder. Desde el punto de vista educativo, hay un enorme vacío en el desarrollo de habilidades para pensar y para razonar mejor. Esto se ha convertido en un problema del día a día. Personas enemistadas, relaciones que se terminan y un sinfín de consecuencias no deseadas. Pero todavía más. ¿Qué tiene de sensato creer que, si no hay un buen contraste de ideas razonadas con los elementos de juicio que corresponda, podría dar origen a buenas soluciones? No las que quiero en mi mundo particular, sino las buenas soluciones para todos. Es así que cuando vemos debatir en las situaciones más diversas, ya sea autoridades políticas, en reuniones sociales o familiares, gremios profesionales, pocas veces somos testigos de una elaboración de ideas alrededor de argumentos, la lógica, la coherencia e incluso la duda razonable. Lamentablemente somos testigos de una que otra anécdota y un claro enfrentamiento emocional. La presencia de argumentos lógicos y que además sean argumentados con elementos plausibles es algo que debemos incorporar a través de la educación, incluso desde la etapa preescolar. Gran cantidad de mensajes de los políticos, de los medios de comunicación, carecen de argumentos racionales de fondo para justificar sus posiciones y más bien priorizan en aspectos irracionales, sensacionalistas, porque saben que son efectivos. Pero también es un fenómeno que observamos en ámbitos más cercanos, donde las personas utilizan preguntas con clara intención de desviar la atención de lo que es importante, en lugar de exponer sus argumentos a favor de sus ideas o puntos de controversia. Entonces, no todas las opiniones son respetables. Tampoco todas las opiniones son correctas. Pero todo el mundo tiene derecho a tener una opinión propia y a expresarla o no según le parezca pertinente o adecuado. Pero también es importante reconocer que la opinión, independiente de quién venga, también tiene sus limitaciones. No hay forma de escapar a la tensión natural entre pensar críticamente y el sesgo de confirmación. De hecho, piensa lo siguiente: ¿cuántas veces hemos dado opiniones equivocadas porque no estábamos viendo bien la realidad? Porque no teníamos una cantidad mínima de elementos de juicio. O ya de plano, porque estábamos instalados desde un prejuicio. O porque nos dejamos llevar por la facilidad que también supone dejar escapar la emocionalidad reprimida, que muchas veces ni tiene que ver con el asunto en cuestión. Muchas veces queremos reafirmar nuestras propias opiniones y no nos damos cuenta cómo nuestro cerebro eso también lo premia, aunque también vivamos sus consecuencias. ¿Quieres una prueba de esto? Discute sobre política
o discute sobre religión en un grupo abierto. Fácilmente vas a comprobar cómo hasta las personas más racionales que conozcas terminan divididas. Las personas en general no se interesan tanto por la verdad como por reafirmar aquello que ya piensan. ¿Te habías dado cuenta de esto? Es un fenómeno curioso o interesante, pero la pregunta es, ¿por qué lo hacemos? En simple, porque nos autoconvencemos que nuestra manera de pensar es prioritaria sobre la del resto, la que a su vez nos da una falsa sensación de seguridad y de control. Y entonces, a partir de esto, nos sentimos amenazados con opiniones diferentes o si nuestras ideas son directamente cuestionadas, rechazadas o contrastadas. Entonces, ¿dónde queda nuestra secreta idea de verdad si nos sentimos amenazados por lo diferente? Todo aquello que es verdad no puede ser amenazado y siempre se abre camino. Muchos hacen un discurso ingenuo de la tolerancia hacia todo tipo de expresiones humanas. Vivimos atrapados de algún modo por la ideología del relativismo, que no hay parámetros de verdad, que todo es opinión personal y por lo tanto debe ser aceptada sin más. Pero la verdad es que eso es autodestructivo. Existen opiniones absurdas, existen opiniones injustas y también existen opiniones inhumanas. De otro modo, ¿por qué declaramos y defendemos los derechos humanos? ¿Qué sucede con las opiniones injustas, racistas, xenófobas, el desprecio por el más débil, la explotación humana, la destrucción de la naturaleza, el asesinato, la violencia en todas sus formas, la corrupción, el terrorismo? No puedo tolerar eso. Y ser ingenuo y decir que todas las opiniones son igualmente válidas. De hecho, me pregunto, ¿cuál es la opinión propia que podemos formarnos para que sea un bien a la humanidad? Y no elegir nada pensando solo en nosotros mismos sin medir las consecuencias que eso también tendría para los demás. Para de esta manera ser conscientes del mal que también a veces podemos ocasionar. Entonces, ¿estarías dispuesto a asumir que eres esclavo de tus opiniones, que en realidad son tus convicciones? Hemos considerado varios tópicos o asuntos irreflexivos, frases hechas, de esas que suelen estar listas debajo de la manga, lanzadas para encajar y que muchas veces aceptamos como ciertas porque nos suenan bien, pero sin haberlas puesto previamente bajo la lupa del razonamiento. Frases del tipo: todas las ideas son respetables, pero ¿qué tiene de respetable afirmar que 1 más 1 es 47? O sea, no. Pero todas las personas sí son respetables, independiente de lo que pienses. A las ideas hay que ponerlas a pelear. A las personas, no. Cada vez que decimos hay que respetar la idea ajena, no hay ningún tipo de desarrollo. Es poner literalmente un candado al posible desarrollo del conocimiento de la humanidad. Una idea puedes refutarla, aceptarla o ser indiferente, pero no respetarla. Cuando alguien dice nadie es más que nadie, el Chino Ríos, por ejemplo, es más que yo jugando tenis. De seguro, tú también eres mejor que yo jugando tenis. Steven López es más que yo como taekwondista y varios amigos también lo son. Un médico es más que yo hablando de biología o de un tratamiento médico. Un jardinero es más que yo trabajando en el jardín, o un agricultor, y así, etcétera, etcétera. Hay personas más constantes, más estudiosas, más creativas, más trabajadoras, más virtuosas,
más generosas. ¿Por qué igualarlas? Y ya sé, habrá quien pensará que somos seres humanos, somos todos iguales en derechos y ese tipo de cosas. Y la verdad, estoy de acuerdo. Todos tenemos los mismos derechos básicos, pero ello nos hace iguales. ¿Acaso no hay allí un interés de normalización? Un interés solapado de rechazo a quienes somos como seres únicos. Una intención de mantenernos apagados. Y la frase de seamos tolerantes con todos, con los fanáticos e intolerantes también. ¿La tolerancia es una condición indispensable para la paz social? ¿Es la tolerancia la pérdida del respeto frente a un derecho? ¿O tenemos que ser tolerantes con los que son totalmente intolerantes? El dogmatismo de la tolerancia es un fanatismo. Y defender la tolerancia exige no tolerar la intolerancia. Seamos intolerantes con esa tolerancia. Martin Luther King luchó pacíficamente contra la segregación y discriminación racial en Estados Unidos y nunca usó la palabra tolerancia. La idea de que todo es relativo, claro que todo es relativo, pero piénsalo, si así fuera, sería relativo que todo es relativo, y eso instala la verdad absoluta. ¿Qué te parece? Supongo que la mayoría de las veces usamos la expresión todo es relativo por comodidad. A fin de cuentas es una manera de no pensar, de no priorizar, de no quedar mal con nadie. Y a la pasada, no pagar el precio de dar una opinión que puede diferir de lo que en ese momento se sigue como lo normal. Pero seamos honestos, difícilmente algún día Jack el Destripador será valorado del mismo modo que Gandhi o Teresa de Calcuta, ni viceversa, ¿no te parece? Nuestras irreflexiones evidencian las ideas de fondo con que vivimos, más allá de su apariencia, y no importa cuánto tiempo las hemos rociado a nuestro alrededor, ¿por qué no usarlas para aprender de nosotros mismos? Si hiciéramos el ejercicio de mirar nuestras opiniones centrales, vamos a descubrir que son bastante criticables y que tienen vacíos. Y algunas de esas frases son derechamente un sinsentido. No obstante, vamos a darle también un lugar a esas ideas, porque han servido como una protección para no mirar allí donde probablemente hemos guardado algún dolor. Entonces, ante la diferencia natural y legítima, ¿lo único que podemos hacer es tolerarnos los unos a los otros? No, definitivamente no. De hecho, tolerar supone no aceptar. Es una negación del rechazo hacia otro, su forma de ser o su forma de pensar. Lo que necesitamos es respeto. El respeto es suficiente. A diferencia del autoritarismo, la democracia se sustenta en el respeto por los otros, en el mutuo reconocimiento de que siendo iguales somos también diferentes en formas de sentir, de pensar y de actuar en el mundo. El respeto, por lo tanto, debe ser un valor promovido desde la más temprana infancia, pero no de un modo conceptual, sino como un hábito de práctica cotidiana. La mayoría de nosotros, estoy seguro, que ha recibido como valor el respeto de nuestros padres, familia y también la escuela, pero se trata de llevarlo a la práctica con los otros. Respetar al otro es mirarlo con consideración, es aceptarle, es legitimarlo en su vida, en sus sentimientos, comportamientos, experiencias y también en sus circunstancias. Pero eso nada tiene que ver con la pretensión de que todas las opiniones habría que respetarlas.
ni mucho menos, o que valen todas lo mismo. Una idea puedes refutarla, aceptarla o ser indiferente. Respetar a una persona no significa que sus ideas sean correctas. No toda opinión es válida. Sin embargo, el derecho a la opinión es propio de la condición humana y una conquista social como el derecho a la libre expresión. Es una responsabilidad ética aprender a exponer argumentos y razones que fundamenten una opinión para que tengan criterios de objetividad y aplicación en la realidad externa. Más si se trata de cuestiones que exceden a la mera opinión y subjetividad, como por ejemplo en la ciencia, la educación y la política. Existen, vamos a decir, verdades sencillas, existen verdades complejas, pero también hay grados de aproximación a esas verdades. Incluso verdades que aún nos resultan por completo inaccesibles. Las opiniones no se respetan, no todas las opiniones son igual de válidas, no todas las opiniones están igualmente fundamentadas. Y sin embargo, todos tenemos el derecho inalienable a verbalizarlas y hacerlas públicas. Opinar y criticar son actos propios de una sociedad libre y nos permiten progresar y mejorar. Solamente mediante la crítica y la opinión libre detectamos nuestros fallos, mejoramos nuestro modo de reflexionar, mejoramos nuestras decisiones y nos sentimos fuertes para avanzar juntos como sociedad. Espero que estas reflexiones, que estas ideas te resulten útiles y que sobre todo aporten algo que puedas llevar a tu vida cotidiana para hacerla mucho mejor.